Dios les bendiga a todas las personas que están viendo este videoclip. Son tantos los milagros que Dios ha hecho en muchas personas, en muchas familias, pero en esta ocasión pues le tocó a nuestra hermana Paola Elizabeth Ferrera, que a través de su esposo Leonel Zúñiga, que los hizo llegar el testimonio a nuestras manos, queremos relatar acerca la historia en un proceso muy fuerte. Este testimonio es llamado Tiempo en el Desierto, y la Biblia dice en el Salmo 84, 6, la Biblia los narra acerca de aquel salmista llamado David, que pasando el valle de lágrimas, pronto la vienen a cambiar en fuente de vida cuando la lluvia llena los estanques. Esto significa que nosotros, los creyentes en el Señor, la vida nunca los toma por sorpresa. Dios va en cada momento, en cada situación fuerte, sea en el desierto, sea en la tormenta, Él va enfrente de nosotros y Él es el que toma la última palabra. Esta historia real, este testimonio grande donde el Señor se ha glorificado, comienza así. Dios les bendiga, mi nombre es Paola Ferrera. Le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Pertenezco al ministerio Mi Casa y Yo Serviremos a Jehová. Soy líder aquí en la colonia Alemania. Trabajamos con jóvenes y para mí es un orgullo servir a mi Dios, al Dios que he conocido y que nunca me voy a apartar de Él, porque Él me ha hecho grandes cosas en mi vida. Voy a testificarles un poco del proceso por el cual he pasado. Uno de ellos es lo que he vivido en carne propia. He experimentado que sí existe la misericordia de Dios, el amor de Dios, y que cuando estamos en los planes de Él, Él nos defiende, Él pelea por nosotros. Yo en noviembre pasé una situación de la cual no estaba enferma, estaba sirviendo, y de repente todo comenzó con un dolor de cabeza. Luego empezó el enemigo a querer destruir mi vida, pero no lo logró. Aquí estoy testificando las grandes cosas que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Y una de las cosas que viví, hay muchos hermanos involucrados que vivieron conmigo, que estuvieron a mi lado y que son testigos de lo que Dios, de donde Dios me ha sacado. La primera vez estuvieron el hermano Donaldo, la hermana Agustina conmigo, y todo comenzó cuando yo estaba platicando con ellos. Luego mi voz empezó a cambiar, mi lengua se empezó a enrollar, mi boca se empezó a torcer, mis manos, mis pies, y ellos empezaron a ayudarme, ellos empezaron a hacerme masajes, y lo que más yo les decía a ellos y que yo siempre les decía, incluso una vez también delante de unos hermanos que vinieron a visitarme de una célula, y yo les decía, no dejen que el enemigo tuerza mi boca, no dejen que el enemigo, y oremos. Era lo que yo siempre les recalcaba a ellos, que lo que el enemigo era que callar mi voz, pero no lo logró ni lo va a lograr, porque tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que todo lo puede. Y cuando confiamos en el Señor, Él nos defiende. Y este proceso ha sido bastante largo, fueron 6 meses y medio, por el cual
no ha sido fácil, pero Dios no nos ha dejado de la mano, el Señor siempre ha estado ahí. Y una de las situaciones que viví fue que yo sentía que ya no podía más, que yo ya no pertenecía a este mundo, por decirlo así. Bueno, mi nombre es Yolanda Cowell. Somos pastores con mi esposo en el ministerio Mi Casa Yo Serviremos a Jehová. Y queremos contar un poco la experiencia que vivimos con nuestra hermana Paola en el proceso que Dios le permitió a ella pasar con la gran enfermedad que estuvo padeciendo. Hubieron varias oportunidades donde pudimos ver la gloria de Dios y también podíamos sentir cómo el enemigo quería destruir lo que Dios estaba a punto de hacer. Tuvimos que pelearlo en oración. Oramos, nos reuníamos a pelear la sanidad de ella. Recuerdo que en una ocasión fuimos, nos llamaron porque ella estaba bastante mal y estando ahí con ella nos dijo que llamáramos al esposo, hermano Leonel, porque ella sentía que no iba a vivir más, que se iba y quería despedirse de su esposo. Pero en el momento nosotros, las hermanas que estábamos ahí, comenzamos, le tomamos la mano, le dijimos, hermana, no es el tiempo todavía. Hemos estado orando, ya Dios hizo el milagro y Dios no nos va a dejar avergonzados. Porque prácticamente este tiempo fue una recaída que ella tuvo, donde ella se sentía muy atemorizada, según nos contaba ella, ni en el primer tiempo de este proceso ella se sintió tan atemorizada como en ese momento. Me puse bien mal en una ocasión, estuvieron mis pastores, las hermanas, las intercedoras estuvieron en este lugar, estuvieron conmigo, estuvieron hablando, clamándole al Señor, intercediendo, orando, pero yo estaba en esta cama y yo sentía que ya no, y incluso yo le decía a Damaris, así por señas, porque no podía hablar, mi voz se distorsionó, mi voz no se volvió a escuchar. Pasaron 5 meses sin que yo pudiera hablar y en esa ocasión yo no podía abrir ni los ojos y empecé cuando las hermanas estaban orando, yo sentía que ya no tenía fuerzas. Sentía que ya no podía, mi cuerpo se fue poniendo helado, el pulso se me fue quitando, apenitas sentía yo que podía respirar, aparecía mi mente, lo que miraba era en un lugar blanco, ahí estaba y solo escuchaba yo la voz de las hermanas y los hermanos que estaban aquí orando y fui sintiendo aquella paz dentro de mí que ya me iba de acá, de este mundo, no sé, una experiencia que no sé cómo explicarla, pero en ese momento mi pastora Yolanda, ella percibió y vino y me arrebató la mano y ella empezó a decirme, no es el tiempo todavía, usted tiene que seguir, usted le ha creído a Dios, nosotros le hemos creído al Señor, entonces Él le ha dado fuerzas, así que sigamos. Él no nos va a dejar avergonzados. Le hemos clamado por el milagro y no es este el tiempo. Y empezaron a interceder ellas y a reprender espíritu de muerte. Entonces yo sentí que volvía otra vez. Pero yo sentía aquello helado y aquello duro en mi cara, en mis manos. Y cuando ya ellos empezaron a reprender espíritu de muerte, yo sentí que volví otra vez y han sido tantas experiencias que hemos vivido, que hemos clamado, que le hemos creído al Señor y estuve en 3 ocasiones en cuidados intensivos. Una de las situaciones fue la más crítica, creo que fue esta última vez ahorita en marzo, pero
desde el principio que pasó el proceso, mi mente, mi corazón estaba siempre conectado en el Señor, siempre escuchando alabanzas, aunque yo no podía hablar, pero mi mente, mi corazón y mi espíritu estaban conectados en alabar, en adorar al Señor. Mi papá era testigo de que yo, cuando él se quedaba conmigo aquí, no me podían dejar sola ni siquiera 5 minutos porque yo me escapaba de hogar. Yo me ahogaba hasta con un poquito de agua, con un poquito con un grano de arroz o con el mismo aire. Yo sentía que me asfixiaba, entonces siempre tenía que haber alguien al cuidado de mí. Pero cuando yo me sentía en esa situación, lo que hacía era postrarme a orar, escuchar alabanza, llenar mi espíritu, y siempre en mi mente me visualizaba testificándole de lo que el Señor iba a hacer en mi vida, porque yo estaba creyendo que yo iba a pasar ese proceso. Y estando en UCI, Dios me dio una palabra y me dijo de que Él me había escogido a mí para pasar esta prueba, porque había visto en mí fuerzas, porque Él había visto en mí que sí iba a poder lograrlo, y que me había elegido porque Él necesitaba a alguien fuerte, no a alguien débil. Y no es para que yo me exalte de ninguna manera, sino que para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la gente vea que los que no creen a la palabra crean a los hechos de lo que Dios es capaz de hacer. Y yo sé que así como lo hizo en mi vida, lo puede hacer en la vida del que le cree, porque a Dios hay que creerle, hay que aferrarnos. Y una de las cosas que siempre tuve clara fue no murmurar, no reclamarle al Señor por qué me estaba pasando. Nunca cruzó por mi mente reclamarle al Señor por qué estaba pasando ese proceso. Nunca le reclamé al Señor porque a mí. Nunca le dije, yo hago esto por ti, nunca. Y Leonel siempre me decía, no vaya a permitir que caer en murmuración, no le reclame al Señor, no se desespere. Y a veces queremos las cosas a nuestro tiempo, y yo lo que siempre sí preguntaba era, ¿voy a volver a hablar? ¿Voy a volver a ser como antes? Y Leonel me decía, mi esposo, usted no va a ser igual que antes, va a ser mejor que antes, porque mi Dios me la va a devolver mejor que antes. Él va a hacer la obra y Él la va a hacer perfecta. Y siempre estuvimos clamando, siempre estuvimos orando. Incluso en esa situación, lo que hacíamos era programar los teléfonos para la 1 de la mañana. Él se levantaba a orar, a escuchar alabanzas de adoración y estar clamando. Entonces todo el tiempo estuvimos en eso, clamándole al Señor, orándole al Señor, creyendo, y los hermanos de la iglesia siempre estuvieron pendientes en las oraciones. Nunca estuve sola. Aquí siempre venía gente, la gente se quedaba sorprendida, los vecinos, la colonia, cuánta gente venía aquí trayendo una palabra. Desde el inicio el Señor empezó dándonos palabra, nos aferramos a la palabra. Las mujeres, los hombres, los jóvenes siempre decían, el milagro ya está hecho. Y así fue, siempre creímos, aunque hubieron recaídas, no dejábamos de confiar, porque lo que el enemigo quería era que nosotros nos desviáramos y que dejáramos de creer. Pero el Señor siempre nos dio la fuerza, nos dio la fortaleza para seguir adelante. Siempre seguimos creyendo y confiando, y el Señor culminó el milagro. Nos dio una palabra también ahorita de último, que vine del seguro esta última vez, el 13 de marzo. Ese día el Señor nos confirmó el milagro,
todos habíamos declarado que el milagro ya estaba hecho, y le agradezco al Señor por todo lo que hizo por mí. Mis pastores, ese día mi pastor me llamó, Roberto Cowell, me dio una palabra. Yo me quedé sorprendida porque a los 20 minutos de que él me llamó y hablamos, luego vino a este lugar el pastor Casco. Dijo que vino a este lugar a orar por mí, y él trajo una palabra donde Dios me confirmaba que el milagro ya estaba hecho. Quiero comentarles acerca de un milagro poderoso que Dios hizo a través de una palabra que Dios da a mi vida. Una hermana que está en un estado muy crítico en el Seguro Social, y Dios me envía a orar por ella. Pero cuando recibo la palabra, le dice: ve y dile que hecho está. Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Allí hay una palabra poderosa. Y resulta que ese día que voy a orar al seguro, ella le dan de alta. Y Dios me dice: ve a la casa porque mi hija necesita un milagro. Recuerdo que ese día llegué, era un día domingo, a eso de las 10 de la mañana. Cuando era la hora de la mediodía, llegamos a su casa. Miramos un estado muy difícil. Realmente verla humanamente era imposible, pero la Biblia dice que en los últimos tiempos los hijos de Dios iban a caminar por fe, y llegamos al lugar con una palabra de Dios. Incluso pues un día antes en la iglesia yo recibí la palabra y di testimonio a la iglesia, y le dije: mañana voy a orar por una mujer al sector de Pimienta, donde Dios me ha dicho que le diga: hecho está el milagro. Llegamos al lugar, y cuando llegamos me sorprendió la manera en que la encontré. Pero esta mujer nunca miró que José Casco llegó. Lo confirmé y le dije a mi esposa: esta mujer miró que quien había llegado en el sentido espiritual era Dios a visitar su vida. Y cuando oramos por ella, ella recibió el milagro, ella recibió la palabra de Dios. De hecho, le dijimos: escriba la palabra. Mire lo interesante y lo importante que puede ser cuando usted escriba la visión. Le dije: escriba la palabra y la pone en la pared de su casa, y testifique y declare que hecho está. Recuerdo que ella tenía que taparse algo que le habían puesto en su garganta para poder hablar, y ella dijo: lo voy a hacer. Ella lo puso en letras grandes en su casa, y cuando ya íbamos a salir de la casa, le dije una palabra: dice Dios que nunca más volverás a estar internada en el seguro. Y hoy pues al recibir esta visita de los hermanos que hoy preparan este documental, para que la gente sepa y crea que tenemos un Dios poderoso, que el Evangelio, el Dios que nosotros predicamos, es un Dios que tiene poder para cambiar y para sanar y para hacer grandes milagros. Esta mujer hoy está declarando y testificando de que Dios es poderoso. Y este documental servirá para ver a aquellas personas que están pasando momentos difíciles, que cuando el médico dijo que no se podía, Dios dice: sí se puede, porque para lo que al hombre es imposible, para Dios es posible. No sé a dónde mires este video, en qué sector llegues a ver o cómo te encuentres en el momento que mires, pero esta palabra va a ministrar tu vida. Y yo te digo también, en el nombre de Jesús, hecho está. No importa cuánto hayas esperado o cuánto tiempo tengas de esperar un milagro, yo declaro que en el nombre poderoso de Jesús, que cuando tú mires este documental y mires este testimonio, la gloria de Dios va a caer sobre tu vida, porque tenemos un Dios poderoso. Hoy podemos testificar y podemos declarar el milagro en nuestra hermana para honra y gloria del Señor. Y él me dijo de que escribiera esa fecha, porque el Señor estaba confirmando lo que me había dicho a través de mis pastores, a través de mi familia, a través de los hermanos. Y me dijo la palabra que dice en Apocalipsis: todos habíamos estado clamando por él, que el milagro ya estaba hecho. Y él me dijo: dice el Señor, hecho está. Y que escribas estas palabras, que marques esta fecha, porque nunca más vas a volver a ir al seguro, a estar hospitalizada, a estar allá, sino que vas a ir por citas, pero nunca más vas a volver a ir, porque tu Dios te ha escuchado y todo lo que le has pedido, Él
nuevamente lo está confirmando hoy. Y yo le creí a lo que Dios había estado diciendo todo este tiempo. También una de las palabras que yo recuerdo que siempre estuvieron y muchos me escucharon, qué palabra era la que yo quería decir cuando hablara. La segunda operación que me hicieron cuando me quitaron el aparato, que los doctores decían que yo no iba a poder volver a hablar, que yo necesitaba una cánula de plata para andarla para toda la vida, porque yo no iba a poder respirar por la nariz ni por la boca, porque no lo podía hacer. Y cuando a mí me quitaron ese aparato que costó, yo pude respirar. Yo levanté mis manos. Yo levanté mis manos y yo lo que le dije fue gloria a Dios. Cuando los jóvenes venían a orar y me dijeron que yo les anoté ahí, les dije, cuando yo pueda hablar, lo primero que voy a gritar son 3 gloria a Dios. Cuando me llevaron para el quirófano fue esa palabra que yo mencioné también. Y yo creo que mi Dios es real, porque aquí estoy dándole gracias a Dios. Aún los doctores se han quedado sorprendidos por las palabras que ellos me decían, por todo lo que ellos decían y que ahora me ven diferente. Incluso este viernes fuimos, porque yo le hice una promesa al Señor estando en cuidados intensivos. Había una licenciada en enfermería, la licenciada Nora, y cuando yo no podía respirar, ella se acercaba a mí cuando me miraba mal y me decía ahí en su corazón, créale a Dios y siempre declare y diga Hosana, Hosana, Hosana. Y yo esa palabra la recalcaba y la decía y me sonaba en mi mente y en mi corazón. Y un día yo soñé, estando ahí, que yo iba a hablarle a los otros pacientes de lo que Dios había hecho en mí. Luego ella al siguiente día llegó a mi cama y me dice, sigue clamando, porque un día yo te voy a dar permiso para que vengas a este lugar y le hables a los demás pacientes de lo que Dios, de donde Dios te va a sacar. Y yo le dije, yo lloré porque yo un día antes había soñado. Entonces yo le prometí al Señor que cuando Él me sanara yo iba a ir. Y fuimos ahorita con mi esposo. Ellos se quedaron sorprendidos cuando me vieron. Se quedaron asustados y me pasaron para irle a hablar a todos los pacientes que estaban graves ahí. Lloraron conmigo y me dicen, ciertamente ustedes le han creído a Dios, tienen fe, se aferraron a la palabra, rechazaron todo lo que los doctores les decían, lo malo, y cómo Dios los ha ayudado, cómo Dios los ha levantado. Pero estas cosas no las hace ni la medicina ni los doctores, sino que mi Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el único que nos puede sacar de esta situación cuando le creemos, cuando nos aferramos, cuando creemos que tenemos un Dios vivo y que Él pelea por nosotros. Bueno, le doy gracias a Dios por todo, también agradeciéndole a los hermanos que me apoyaron, mis pastores, el pastor Roberto Cowell, la hermana Yolanda, los líderes, la iglesia en general. Les doy gracias por el apoyo, por las oraciones, a los jóvenes, por el apoyo que me brindaron económicamente también. También les agradezco a las iglesias que estuvieron también orando, visitándome, de la iglesia reformada, al hermano Martín que vino desde La Libertad Comayagua, a los hermanos, al hermano Aníbal Chacón y su esposa que estuvieron pendientes también, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, por el apoyo también a la empresa donde trabajo, en Manufactura Villanueva, a los compañeros de mi esposo Leonel, sus jefes,
el apoyo que la empresa le brindó tanto a él como a mí en permisos, también a mi familia, a la familia de mi esposo, sus hermanos, el apoyo que me brindaron fue excelente, siempre han estado unidos y Dios pues es el que ha estado uniéndonos cada vez más. Yo les agradezco por todo el apoyo. Yo sé que de repente yo no tengo cómo pagarles, pero Dios sí, Él les va a recompensar en grande. También hubo una ayuda de una iglesia en Estados Unidos. Usted se podrá preguntar, o yo me podré preguntar, cómo Dios desde allá, pero Dios es capaz de tocar los corazones, envió esa bendición. Hay pruebas de donde Dios trató. Entonces, Dios siempre ha estado en el asunto, Dios no nos ha dejado de la mano y solo hay que creerle a Él, y Él nos ha proveído y nos seguirá proveyendo, porque Él es, dice, nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, y Él se encarga, hermanos, de todo lo que nosotros necesitamos. Él es el que pasa pendiente, y yo estoy más que agradecida con el Señor, y gracias por el apoyo a mis hermanos y a todos en general, a los doctores, a las enfermeras, de las cuales me atendieron de una manera que a veces me daba pena, que con los demás no y conmigo sí, pero cuando Dios pone en uno ese, no sé ni cómo explicarle, nos ven diferentes, ponen esa gracia en nosotros, y la atención que era para conmigo no había para con los demás, pero era porque mi Dios estaba ahí conmigo. Y qué más que agradecerle a Dios por todo este proceso, a mi cuñada Carol, que estuvo pendiente, a los primos de Leonel, a la esposa de los primos, a la hermana Norma, que estuvo, la hermana Rosita, el hermano Oscar, que estuvieron también apoyándonos bastante, a mi papá, mis hermanos, Damari sobre todo, que estuvo conmigo desde el inicio hasta el final, y le agradezco mucho. También a Samuel, porque yo sé que ella dejaba de atenderlo a él por estar conmigo día y noche en el seguro, sus hijos los descuidaba, y yo les agradezco a ellos también, porque ellos también no me ven como una cuñada, yo creo que me ven también como hermanos, y ojalá Dios quiera que siempre estemos unidos, que el enemigo no venga a distorsionar y a querernos dividir por ninguna situación, sino que siempre estemos unidos en el amor de Cristo, y les agradezco y que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mi nombre es Leonel Zúñiga, soy el esposo de Paola. Quiero resaltar lo que Dios ha hecho en la vida de ella y en la vida propia mía y de mi familia, de mis hijos. Le doy la honra y gracias a Dios por darles ese privilegio hermoso, ese proceso que pasamos. Quiero resaltar las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de cada persona cuando está dispuesta a andar en el camino de Él. Quiero que por medio de este testimonio, de este video, que cada persona que lo mire, que sea de bendición y que sea para engrandecer el nombre del Señor, y toda la honra y la gloria sea para Él, y que Él sea manifestado en nuestras vidas. Dios les bendiga. Mi nombre es Damari Zúñiga, soy cuñada de Paola, ¿verdad? Viví todo el proceso que ella pasó, ¿verdad? No fue fácil para nosotros, pero los aferramos a la palabra, ¿verdad? De fe, la convicción que el Señor estuvo con nosotros, en ningún momento los dejó, y damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por la victoria obtenida y este testimonio, ¿verdad? Que pueda ser, ¿verdad? De bendición para aquellas personas que lo van a ver y que pueda impactar, ¿verdad? Que Dios ha hecho el milagro y nosotros los hemos aferrado a esa palabra, y agradecemos a todas las personas
que estuvieron con nosotros en este proceso y creyendo, ¿verdad?, que el milagro estaba hecho. Y hoy agradecemos a Dios por este milagro y que pueda ser de bendición para otras personas. Bendiciones. Bueno, yo soy donde Dios, ¿verdad?, me eligió para que el nombre del Señor sea glorificado. Le estoy más que agradecida con el Señor, no tengo con qué pagarle lo que Él ha hecho por mí. Más que agradecerle, pues no hay otra palabra que quepa en mí, seguir adelante creyendo que Él es un Dios real, dándole gracias siempre en todo momento, en los buenos y en los malos, en estos procesos que de repente nunca los esperamos, pero que con la ayuda de Dios salimos adelante. Y mi invitación es para aquellos que están clamando por un milagro, que están clamando por una sanidad, no importa el problema que sea, el diagnóstico que te hayan dado. Sabes que cuando le crees al Señor y tienes fe, te aferras a la palabra, mi Dios es un Dios real y es capaz de sanar, de libertarte, de renovarte. Y yo he vivido en carne propia y yo sé que el Señor me ha hecho de nuevo. El Señor me ha renovado en todas las áreas de mi vida. Yo considero que he vuelto a nacer, y si antes le creía, ahora le creo más. Ahora vivo por Él, y mi invitación, como les digo, es que crean y que sigan adelante, que si esperan en Él van a obtener la victoria igual que la tuve yo. Y aquí estamos para agradecerle al Señor. Bendiciones. Cree a ese Dios que todo lo puede, al Dios, a Jehová de los ejércitos, que Él es el que va como poderoso gigante delante de nosotros. Y puedo decirles que Él te va a sacar de ese problema, Él te va a dar la victoria, porque Él es un Dios real, Él es el que pelea por ti, no estamos solos. Sabes que ese Dios que tengo yo, ese Dios que me sanó a mí, te puede sanar a ti, y ese Dios que yo conozco me ama a mí, y así con ese mismo amor te ama a ti también. Así que búscalo. Ahora que el tiempo dice la palabra, entonces mi invitación es esa. Dios te bendiga y adelante. Jesús, 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 nombre sin igual. Suavemente dile al Señor: Jesús, Jesús, sí, Señor, Jesús, nombre sin. Levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús. Verdaderamente Dios hizo un gran, pero gran milagro en esta familia. Él se perfecciona en nuestras debilidades, y todo lo que nos pasa es para bien, a fin de aquellos que son llamados conforme a los propósitos de Dios, dice su palabra en Romanos. Y como dice el libro de Apocalipsis 21:6, hecho está. Dios les bendiga. Dios en